Jimena Ríos, de RA Bufete Jurídico. ¿Cómo estás, Jimena? Buenos días, Marcelo. Muy bien, gracias. Buenos días, auditorio. Qué bueno, qué bueno. Hoy vamos a hablar, a propósito de que mañana es día 15, ¿no? Que Es mañana es cierto, mañana es 15 quincena, y toca pagan pago. y pues ya muchos de manera por correo o no sé si se vale enviar y qué validez tenga si te lo mandan por WhatsApp, el recibo de nómina, si se debe entregar en físico, pero sobre todo, ¿qué es lo que dice? ¿Qué debe decir y qué significa lo que tiene un recibo de nómina? Es el tema de hoy que nos traes, Jimena. Así es, Marcelo. Vamos a contestar todas esas dudas que me señalas y Sí, por ahí vamos a iniciar. a ver. Mira, pareciera un tema muy sencillo, pero siempre hay una que otra duda al respecto, como las que tú comentas. Lo primero es irnos a la ley, como ya sabemos. La Sí, ley, Marcelo, en el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo, señala que precisamente el tema de si los recibos deben de ser impresos o no deben de ser impresos. Lo primero es que la primera obligación que hay por parte del patrón es que tenga acceso a la información detallada, el trabajador. sí, Entonces, ¿cómo va a tener acceso a esa información? Pues ya sea de modo impreso o ya sea por un medio electrónico. Pero la ley nos dice expresamente que si te lo da el patrón por un medio electrónico o por otro medio, señala, ya sea WhatsApp, sea correo electrónico, mensaje, como sea, de todas maneras el trabajador tiene el derecho a pedirlo impreso si lo requiere. Entonces, independientemente de que aquí en esta fuente de trabajo se estile que todos los recibos se manda fotito o se manda por correo, si el trabajador lo necesita de manera impresa, el patrón se lo debe sí. proporcionar. ¿Por qué lo puede necesitar de manera impresa? Pues a lo mejor para un trámite de la visa, de pasaporte, de los niños, de la escuela, de un crédito, lo requiere impreso. El patrón se lo debe dar impreso. ¿Ok? Bien, muy bien. Me lleva a otro tema, Jimena, esto. ¿Hay alguna parte donde se establezca una obligación de tener algún correo electrónico o algún teléfono celular para los trabajadores? No, no se establece, Marcelo. Sin embargo, yo de hecho a mis clientes siempre les recomiendo que en sus contratos de trabajo pongan el correo electrónico, pongan el teléfono celular y pongan como obligatoriedad que en caso de cambio lo hagan saber dentro de los siguientes 5 días. Precisamente por eso, porque ahora lo más normal es que toda la comunicación externa sea por medio electrónico. Y pues si yo mando mi recibo así y a lo mejor ya cambiaste de celular hace un año, pues mi recibo no te va a estar llegando. Entonces, quizás es una modificación a la Ley para el Trabajo ahí pendiente para modernizarnos un poco más, Sí, porque sí es importante que tanto patrón como trabajador tengan todos los medios posibles. Es importante poner el domicilio sí se pide en el contrato de trabajo, pero pues no se pide el correo electrónico, que es ahorita lo que más se usa, ¿no? bien. Bien, continúa, Jimena, entonces. Bueno, entonces hablando un poquito más de estos recibos de pago, la siguiente duda que surge después de si son impresos o no, es si deben de estar firmados o no deben de estar firmados estos recibos para su validez. Entonces, hasta antes de la reforma del 2019, Marcelo, se pensaba que todos los recibos, para que tuvieran validez, tenían que estar firmados por el trabajador. ¿Por qué? Porque pues esa firma era la aceptación de los conceptos que se te estaban pagando y de las deducciones que se te estaban haciendo. Sin embargo, ahora en la reforma del 2019 se agregó que si estos recibos son comprobantes fiscales, CFDIs, comprobantes fiscales digitales, ya no requiere la firma del trabajador. Ya van a hacer prueba plena estos recibos, ya van a tener validez oficial, pero siempre y cuando que sean CFDIs. ¿Por qué? Porque ya sabemos que estos recibos son oficiales, son válidos, ya se declararon, e incluso si hay algún dime o direte respecto a su validez, en un juicio el actuario del tribunal al que le toque tu juicio puede consultar el código QR y con eso verificar la validez. Entonces, gracias a esto, se está permitiendo que ya no haya tanto trabajo administrativo. Imagínate, por ejemplo, en las maquilas, el mundo de trabajo que es conseguir las firmas Sí, de los 1,000 trabajadores, de los 500 trabajadores, semana tras semana.
Entonces ahora con el uso del CFDI pues es mucho más sencillo ya no tener que necesitar esa firma. Bien. Y bueno, hablando en otros detalles importantes de los recibos de salario, el más importante que yo considero es que deben conocerlo, así de sencillo, deben conocerlo y entenderlo, tanto trabajadores como patrones. ¿Por qué? Porque en el recibo de salario se desprenden cosas muy importantes como cuántos días te están pagando, si te están pagando o no el séptimo día de descanso. Muchos trabajadores creen que les están pagando el séptimo día de descanso y a veces simplemente les están pagando sus días laborados. Entonces tienen que fijarse si en sus conceptos, en sus percepciones, se están pagando 6 días más el séptimo descanso desglosado, normalmente lo desglosan abajo del sueldo, sí. O si en la parte del sueldo, ese sueldo que les prometieron, si lo dividen entre 7, pues da el salario de los 7 días de la semana, del 6 y el de descanso. Además tienen que checar muy bien las deducciones. ¿Por qué? Uh-huh. Porque normalmente pues te hacen la deducción del IMSS y del ISR, pero a lo mejor te están deduciendo otra cosa que tú ya no estás, que tú ya no deberías estar pagando. Por ejemplo, alguna caja de ahorro a la que tú no decidiste entrar, a lo mejor una cuota sindical que tú no decidiste tener, ese sindicato. A lo mejor te están descontando todavía algún error o alguna avería que produciste en una máquina y ya no es tiempo para descuento. Entonces, por eso sí es importante que chequen esos recibos de salario. Y por lo que toca al patrón, es bien importante establecer esas percepciones y esas deducciones, porque luego llegan los juicios laborales y el patrón no tiene cómo acreditar lo que estaba pagando. Oye, me están cobrando unas vacaciones del año 2021 y este vato ya hasta disfrutó las 22. Y en el recibo, ¿dónde está cuando se las pagaste? Sí. No, pues es que no se lo puse en el recibo, nomás le puse el sueldo completo. Ah, pues ahí en ninguna parte dice que le pagaste unas vacaciones. Igual con el tema del aguinaldo, muchas veces se llega a la última quincena de noviembre o la primera de diciembre y por andar a las carreras pagas el aguinaldo y se lo pones junto con el salario. Y no pusiste que el concepto era el aguinaldo 2023, también ahí ya no tienes cómo acreditar que pagaste ese aguinaldo. Uh-huh. También ahí mismo en el recibo se aprovecha para poner cuánto es el salario base cotización y el salario diario. Arriba de las percepciones y deducciones se pone siempre sus conceptos generales. Eso sirve mucho también a los juicios para que el patrón pueda acreditar cuál era el salario. Desde ahí se sabe cuál era el salario. Entonces, es algo muy simple el recibo de salario, pero es algo muy importante y fundamental porque llegada a la hora de los golpes, de los juicios laborales, el recibo te puede o beneficiar o te puede perjudicar bastante. Jimena, buenos días, te saluda Carlos Romero. Buenos días, Carlos. Jimena, oye, pues qué importante, pareciera algo que no tiene relevancia, pero el recibo del recibo de pago es muy importante. Porque aunque seas trabajadora o trabajador, tienes obligaciones y tienes derechos. Y en ese recibo es donde se comprueba que tu patrón está haciendo lo correcto, tanto para el lado del gobierno, pagándole tus impuestos, como para tu lado, pagándote a ti tus ingresos, ¿no? Así es, Carlos. Vámonos a un caso extremo. Imagínate que a ti te demandaron una pensión alimenticia porque no pagaste el dinero que tenías que pagar de tu bebé. Uh-huh. Y luego le avisaste a tu patrón y tu patrón te quedó de descontar 500 pesos semanales por esa pensión alimenticia y resulta que tú ya estás recibiendo 500 pesos menos y revisas tu recibo de salario porque se enojó la señora, porque te marcaron y te dijeron que te iban a meter a la cárcel porque no has pagado la pensión en un año. Y resulta que en todo ese tiempo la deducción no viene de los 500 pesos. Uh-huh. ¿Qué vas a hacer? Sí, no tienes cómo comprobar que sí lo pagaste, pues. No tienes cómo comprobar que a ti te lo estuvieron deduciendo y que ahí quien fue el error fue el patrón, el error contable. O a lo mejor al revés, a lo mejor el patrón sí lo estuvo deduciendo y de una u otra manera ese dinero no llegó al tribunal. También ahí es por medio del recibo sería la manera de acreditar que sí se estuvo deduciendo ese dinero. Entonces, sí, y ya lo ampara ese recibo, ya lo ampara, ya es suficiente, Jimena, para el trabajador. Así es, el recibo te puede llegar a amparar. En esos casos. El recibo te puede llegar a amparar. Sí, a mí me estuvieron deduciendo, dice el trabajador, al momento que le llegue que le caiga la ley, ¿no? Como lo establece la ley, ¿verdad? Para los que incumplen con estas responsabilidades, pero
dices, si allí viene en el recibo que sí se lo descontaron, pero ya por alguna razón no llegó no se depositó a donde debería de ser, pues ya no es responsabilidad del trabajador. Así es, porque a ti ya te lo descontaron y es responsabilidad del patrón enterarlo, informarlo al tribunal correspondiente, al tribunal familiar. Pues mira cómo hay aristas, ¿no? En todo esto. Si no sé si quedaba algo pendiente de los datos, de la información que debe contener y cómo leerlo, ¿no? El recibo de nómina, Jimena. No, es todo, Marcelo. Si tienen una duda, ya saben, estamos a sus órdenes, pero pues recordándoles que sí es muy importante que si bien se les mande por correo los recibos, de vez en cuando los impriman para pegarles una checadita y tener en orden la información laboral. Nos familiarizamos tanto con él que ya no lo revisamos bien, ¿verdad? Entonces es importante siempre revisarlo y todas estas las deducciones, las percepciones, deducciones, fechas, en fin, es importante que lo revisemos bien cada vez, cada quincena o cada semana o cada mes, según cómo les llegue. Papelito habla, ¿no? Decían antes. Papelito habla, así es. ¿Cómo te localizamos, Jimena, en redes sociales? ¿Cómo te hacemos contacto contigo? RA Bufete, Marcelo, estamos en Instagram y en Facebook, y también nos pueden localizar WhatsApp al 6621-274627. ¿Nos lo repites el teléfono, por favor, Jimena? Claro que sí, 6621-274627 otra vez. Muy bien, gracias, Jimena Ríos. Hasta luego. Hasta luego, Carlos. Buen Hasta luego, día. Marcelo. Vamos a hacer una pausa, 8:32, ya volvemos.